Atención, creyentes de todos los credos, libertarios de la expresión, neoliberales de la universidad pública, fundamentalistas acérrimos, filósofos a punta de resúmenes, gente que nunca queda mal con nadie, pero sobre todo, gente que cree que los aportes semestrales son normales, necesarios o vitales para nuestra universidad. Gracias por escuchar este podcast. Hablaremos de un tema muy importante, los aportes semestrales. Bueno, hoy nos acompaña Paloma Duarte Soldevilla, expresidenta de la FEUA. Ha sido postulante al Congreso de la República por la región Lima en el 2011 y hoy en día se desenvuelve en proyectos de corte ecológico productivo como Milla Rastrera. Cuando nos contactamos con Paloma desde un inicio nos mostró su predisposición, ya que siempre ha estado comprometida con la causa. Ella, fiel a su estilo, nos comenta en base a su experiencia durante la universidad acerca del tema, llevando las cosas hacia una reflexión necesaria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, de hecho yo no creo que tenga tanta experiencia en aportes semestrales, los he pagado concretamente mucho tiempo y de hecho, como todos los estudiantes, he cuestionado durante muchos años el hecho de que nuestra universidad tenga un modelo de cobro, ¿no? Siendo una universidad pública. Un modelo de cobro en universidad pública. La reflexión va asomando y nos trae recuerdos del 2008, cuando este tema fue muy debatido y rechazado. En aquel entonces, un proyecto de ley de la bancada fujimorista, cuya autora Marta Hildebrand proponía que los estudiantes de universidades públicas provenientes de colegios particulares debían pagar una cuota equivalente al 50% de lo que venían pagando en su centro educativo. Parte de este argumento se basaba en que la agraria ya venía haciendo este cobro desde hacía ya mucho tiempo y que eso era factible en las demás universidades. Pero nuestra entrevistada nos dice algo muy importante. Y de hecho, esto es un poco más atrás que lo de Marta Hildebrand. Lo de Marta Hildebrand fue como un despertar sobre el tema. Bueno, en el Perú la educación superior no está amparada bajo la gratuidad necesariamente, es un poco ambigua la ley al respecto. Sí, la educación primaria y secundaria, pero no necesariamente la superior. Y por eso, bajo esa ambigüedad de nuestra ley, de nuestra constitución, lo que hizo la Universidad Agraria en algún momento de su historia, aplicando un modelo muy concreto, recuerden que Fujimori fue nuestro rector mucho tiempo, y bajo una problemática bien concreta que fue que cuando Fujimori entra a la presidencia, le quita financiamiento a la universidad porque tenía una disputa política muy concreta con el en ese entonces rector de la Agraria, ¿no? Era su rival político cuando él era parte de la universidad, y cuando él se vuelve presidente decide desfinanciar a la Agraria, ¿no? Y bajo esa problemática se propone la idea de los aportes voluntarios para poder seguir con la universidad, ya que había una venganza política, digamos, ¿no? Estos aportes voluntarios con el tiempo, que al principio fue una idea como de salvataje de la universidad, comenzaron a volverse como una ley. Se llamaron aportes voluntarios durante mucho tiempo, a pesar de que cambió el gobierno y bueno, la universidad recibió su financiamiento regular, se mantuvieron. En un principio, según el TUPA de la Universidad Agraria, cuando lo revisamos nosotros en algún momento entre el 2006 y 2007, todavía el texto único de procedimientos administrativos de la universidad decía que ese cobro, porque tú sabes que cualquier cobro que se hace en cualquier entidad pública tiene que estar registrado y tiene que estar, y se manda mediante un TUPA. Bueno, entonces en ese TUPA decía que el aporte era voluntario. Era un poco raro porque estaba especificado, pero decía voluntario. Entonces, lo que nosotros comenzamos a hacer era decirle a los estudiantes que no lo pagaran, ¿no? Porque era voluntario. Claramente no busca la definición de voluntario, es que si lo deseas hacer. Pero lo concreto es que también cambiamos el tipo de ingreso de matrícula, ya no era matrícula presencial, sino era matrícula vía web, y como lo saben todos, si tú no pagas, pues se te habilita el ingreso a la matrícula web. Entonces ese era un poco también cómo se estaba manejando el tema, ¿no? Se cuestionó, y lo que sucedió después de esto fue que ingresaron al TUPA, lo cambiaron de nombre, al siguiente, el TUPA se hace cada 2 años, y lo cambiaron como aporte semestral, o sea, lo cambiaron, directamente no hicieron nada por reivindicar el hecho de que era voluntario, sino corrigieron la palabra y lo institucionalizaron. Al mismo tiempo, ustedes saben que en San Marcos, en la UNI, en otras universidades públicas también del interior del país,
no se pagan aportes semestrales. Entonces salió Marta Hildebrand, que era congresista de la República en ese momento, a decir que todos debíamos adoptar el modelo de la Universidad de La Molina, que era un modelo pago, ¿no? Que era un modelo por escalas. Eso obviamente levantó a los estudiantes de las universidades en las cuales no se paga. Y bueno, hubieron movilizaciones muy fuertes y la ley se desestimó. A pesar de eso, nada cambió en nuestra universidad. Y nosotros fuimos uno de los principales voceros de la problemática. Aprovechando la coyuntura, comenzamos a tocar el tema afuera de la universidad. Sí, era un debate dentro, pero afuera decirle a la gente que no es normal que una universidad pública se pague. Había un letrero en la Javier Prado que decía, postula la agraria, casi una privada, ¿no? Es una locura. O sea, este concepto de que la Universidad Agraria de La Molina es una universidad casi privada porque no hay huelgas, que era un poco lo que se nos achacaba, ¿no? De que no había problemática, digamos, los estudiantes no se movían mucho, los profesores tampoco, entonces era como estudiar en una privada, por eso digamos que lo justo era pagarla, ¿no? Bueno, esa locura al final, de hecho fuimos a la casa de Marta, de Marta Hildebrand, casa, en Miraflores, hubo una movilización súper grande en el Parque Kennedy, con olla común, de hecho, y la ley se desestimó. De hecho, fue un poco violenta la manifestación. Sin embargo, seguimos cuestionándolo internamente, ¿no? Porque había sido un juego de la autoridad, básicamente cambiarle de voluntario a semestral, y ellos decían que tenía que cobrarse el aporte porque sostenía la universidad. Lo cual, luego de una ardua investigación de los dirigentes estudiantiles, del movimiento estudiantil en general, era concreto que el aporte que hacíamos voluntario o semestral, o como diablos le quieran llamar, no representaba significativamente un ingreso para la universidad. De hecho, la universidad no ejecutaba los presupuestos totales, lo cual hacía que año a año se les recortaran. No por la voluntad del gobierno de recortar, sino porque no había, así como pasa en los municipios, no había ejecución. Era como casi una caja chica en realidad, ¿no? El tema de los aportes. No tenía mucho sentido que lo sigamos pagando si no se nos decía para qué se estaba usando, si es que no se estaba ejecutando los presupuestos que regularmente el Estado da, ¿no? Como decía Paloma, la transparencia de las cuentas estuvo puesta sobre la mesa por los estudiantes esperando mucho tiempo, siendo paseadas con mentiras que dilataban el pedido. Situémonos en el año 2012. Los estudiantes están mejor organizados y se exige el balance de los aportes. Las autoridades acceden y entregan el balance desde el año 97 al 2011. A partir de ello, se cae el mito de que los aportes sostenían la universidad. Y nuestra entrevistada agrega lo siguiente. Hay un tema también bien importante recordar. Si bien es cierto, yo te cuento la experiencia que tenemos nosotros, los estudiantes han cuestionado el hecho de pagar aportes voluntarios, o como te digo, el nombre que le quieran dar, desde siempre. Porque desde que se instauraron y comenzaron a perder sentido, luego de pocos años los estudiantes se preguntaron por qué tenemos que pagar. Recuerden además, la universidad cobraba desde 60 hasta 2.000 soles, ¿no? 2.000 soles era la escala más alta. Entonces era realmente vergonzoso como una asistente social lo que hacía era evaluarte y según eso pagar. Cuánto pagas, depende de dónde vengas, sin reconocer para nada principales postulados de la reforma de Córdoba, ¿no? El derecho a la educación gratuita, el hecho de que cuando vamos a la universidad también estamos rompiendo vínculos familiares en el sentido económico, ¿no? Muchos de nosotros decidimos estudiar y eso ya no es una decisión de nuestros padres, ¿no? Por lo tanto, el tema de la gratuidad cobra mayor relevancia, porque necesitamos estudiar y no necesitamos, y por más de que vengamos de una familia con dinero o no, tenemos el derecho de recibir educación gratuita y de calidad para poder decidir sobre ella. No sé si me dejo entender sobre esto, pero podemos ampliarlo si quieres. La cuestión se profundiza a aspectos poco vistos, poco hablados, como el derecho a la educación gratuita, el poder decidir sobre ella y cómo se relaciona con el desarrollo del país. Como dato adicional, muchos ven en las escuelas públicas una calidad paupérrima. Sin embargo, a pesar de ello, a base de esfuerzo y sacrificio, otros colocan a sus hijos en estas. O sea, además lo vemos ahora con el coronavirus. O sea, la gente no puede pagar los colegios particulares porque es esta falsa idea de que la educación privada es mejor porque es como salvar a tus hijos de la educación pública, ¿no? O sea, como yo, aunque sea lo mando a un colegio que cueste 200 soles al mes o 100 soles al mes, antes de mandarlo a un colegio público porque lo quiero salvar de la educación pública, ¿no? A nivel primario, secundario se ha llevado a un nivel tan terrible la educación pública que nadie por voluntad manda a sus hijos a la educación pública. A diferencia de con la educación superior, ¿no? Que las universidades han mantenido cierto prestigio histórico y muchos padres quieren que sus hijos, bueno, igual yo cuestiono mucho el hecho de que los padres decidan sobre lo que los hijos van a estudiar, pero
también los jóvenes quieren ir a las universidades públicas, ¿no? Este tema de que tengan una limitación por un tema económico es totalmente injusto, es desigual y además no promueve el desarrollo del país, ¿no? Que es el otro tema. La gente habla de la gratuidad como si fuera la educación, o sea, fuera un bien en el cual un favor además, ¿no? Cada vez que a mí alguna vez hemos discutido el tema de la gratuidad, o sea, mucha gente que dice, bueno, pero si tienes plata, ¿por qué no pagas, no? Digo, o sea, nosotros estamos pagando de otra manera en nuestra educación. Nuestra educación la vamos a pagar como profesionales que vamos a aportar al país. Es justamente la visión que tiene que tener la universidad pública. No formas a la gente gratuitamente porque el Estado, papá de Estado quiere regalarte algo. O sea, la educación se financia con los impuestos de todos los peruanos y peruanas. Entonces, esto no tiene mucho sentido cuando dicen, pero tienes plata, ¿por qué no pagas? Discúlpame, pero cada vez que hago una transacción económica, cada vez que trabajo, estoy aportando impuestos que sostienen al país y con ese dinero se financia la educación. Entonces no hay nada gratis realmente, pero sí debería ser gratuita en el sentido de que cualquier persona debería tener derecho a poder estudiar una carrera, tenga o no tenga dinero. Suena como, yo siento que a veces la gente no lleva este debate por donde debería, ¿no? Yo te comentaba cuando me invitaste a conversar de este tema. Creo que es bien importante cuestionar nuestro derecho a estudiar lo que querramos sin importar de dónde venimos, porque nosotros no somos seres que cuando decidimos estudiar en la universidad lo hacemos en dependencia económica de nadie. Es de hecho una decisión muy independiente, tu carrera, ¿no? ¿Y qué pasa si tu papá no quiere que estudies eso? Te fregaste porque no te va a pagar la carrera, entonces no puedes estudiarlo. ¿Y dónde está el legítimo derecho de decisión de un joven que quiere estudiar? Que el Estado debe velar por él también. En ocasiones, la normalización de tener que pagar por nuestra educación lleva a ideas generalizadas como que trabajar y estudiar es lo que hace quienes realmente se esfuerzan y son los dignos representantes de lo que es ser estudiante. Nuestra entrevistada lo analiza de una manera peculiar. Sí, ¿no? Además que trabajar y estudiar al mismo tiempo, y esta cuestión del héroe que trabaja, estudia, etcétera, es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué la gente tiene que llevarse al extremo de ya no poder dormir porque tiene que sostener un trabajo y al mismo tiempo tiene que estudiar? O sea, yo valoro mucho la experiencia laboral durante los estudios, pero considero que hay condiciones mínimas que se nos deben entregar para poder garantizar que podamos tener una educación de calidad. Y no es solamente el tema de los aportes, ¿no? El tema de los aportes es como la punta del iceberg de un problema gigante que es la educación gratuita, ¿no? Que involucra claramente que esto es una batalla, o sea, es una bandera de lucha de años del movimiento estudiantil, que es las condiciones. O sea, necesito tener calidad de biblioteca, necesito tener alimentación, necesito tener donde dormir, porque sin eso yo no puedo estudiar. O sea, si es como una mesa que le falte alguna de las patas, ¿no? No es solamente no aportar, sino es generar las condiciones para que todos por igual podamos estudiar y podamos educarnos, ¿no? Condiciones de la educación. Para muchos este tema no es importante. Sin embargo, un estudiante mal alimentado, enfermo o con alguna precariedad no rendirá igual que otro en mejor condición. Analicemos ahora otra arista importante. Una de ellas, nuestras autoridades universitarias, por ejemplo. A principios del año 2007, el ingeniero Maesono Yamashita, rector de la UNAM, ofreció una entrevista al diario Expreso, en el cual manifestó la naturaleza de los aportes como voluntarios. Ante esto, los representantes estudiantiles le manifestaron su preocupación. El rector se mostró sorprendido por la obligación del cobro y aseguró que esto se solucionaría lo antes posible. Eso no pasó. Veamos cómo Paloma nos cuenta sobre ello y lo analiza. Yo creo que es bien importante. O sea, hay varias aristas ahí, ¿no? Hay el tema de la información, o sea, así como en cualquier ámbito de la vida, una persona informada tiene un poder de decisión mucho mayor y también una indignación mucho más acumulada cuando siente que lo que entiende y lo que está informado es injusto, ¿no? Entonces, claro, desde la autoridad siempre hay una postura de voluntad conforme las aguas vayan yendo para el lado que la voluntad es el de las mayorías, digamos. A lo que me refiero es que como cualquier gestor
que ejercen niveles políticos de este tipo, estatales, así, con todos los rollos que hay adentro de los espacios del Estado, trata de calmar las aguas con posturas medias, ¿no? Claro, o sea, imagínate en ese momento negar que los aportes eran obligatorios, era una ridiculez, o sea, increíble que el rector no lo sepa. Entonces, queremos creer que no lo sabía o queremos creer, o realmente lo que pasa es que se hacen los que no saben, ¿no? Y eso es un problema porque al final uno termina viéndolos como, bueno, tal vez se equivocó, tal vez, y eso no es una cuestión de buenos y malos, sino es una cuestión de lo justo y lo que no es justo. Entonces, las autoridades normalmente toman posturas intermedias para no quedar mal con nadie, pues, ¿no? Y creo que lo que le toca al movimiento estudiantil es estar informadísimo, estar alerta y estar dispuesto a luchar por lo que considera justo, ¿no? Y viene lo otro porque, o sea, normalmente la gente cuando habla del movimiento estudiantil se imagina como un ejército de estudiantes conscientes, ¿no? Y en realidad el movimiento es muy heterogéneo y cada uno va despertando a su momento, pero una cosa es despertar en una coyuntura y otra cosa es despertar por voluntad, digamos, en un momento de normalidad, entre comillas, ¿no? Cuando hay estos momentos de coyuntura es cuando los estudiantes comienzan a tomar más conciencia. Y yo pensaba ahora, por ejemplo, se nos viene una crisis económica muy fuerte, de la cual no se está hablando y probablemente se va a comenzar a hablar de cada unos cuantos meses cuando dejemos de estar en shock por lo que nos estamos viviendo. Y vamos a vivir una crisis súper fuerte económica, con recortes, evidentemente. El Estado está gastando mucho dinero ahorita. No voy a hacer ninguna valoración si lo hace bien o mal, solo digo que lo está gastando. Y evidentemente, como siempre, la educación va a ser una de las cosas que quedan relegadas, ¿no? O sea, si te pones a escuchar los discursos, ahorita estamos hablando de educación primaria y secundaria, y me parece súper correcto de que se hable de este tema, pero no se ha tocado el tema de las universidades, ¿no? Y se viene una crisis súper fuerte y una necesidad de producir ciencia recontra fuerte también. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con universidades debilitadas y con una necesidad de producir ciencia que se adecue a las nuevas condiciones del mundo? Entonces, yo creo que va a haber una coyuntura muy fuerte de lucha, para lo cual los estudiantes deben prepararse, porque está bien, tal vez podían pagar hace unos meses, así como pasaba con la gente que mandaba a sus hijos a colegios privados, unos cuantos soles más, digamos, para los que pueden darse ese privilegio, pero es muy probable que las condiciones económicas de la gente cambien muchísimo, ¿no? Esta suerte de ser clase media, que la clase media en realidad empobrecida al fin y al cabo, porque yo lo que creo que va a suceder es que la clase media va a desaparecer aún más, ¿no? Entonces toda esta gente que mandaba a sus hijos con un esfuerzo a la universidad, no le va a quedar opción más que luchar porque las universidades no cuesten. Entonces tenemos que tomar este momento como un momento también histórico para discutir y estar preparados, estar a la altura, en el caso de los dirigentes, de poder transmitir la información de los estudiantes en general, de informarse, ¿no? Y sacudirse de la apatía, que es algo que no les va a hacer bien, hagan lo que hagan en la vida, ¿no? Porque también creo que a veces nos olvidamos que el mundo no se acaba cuando acabas la universidad, ¿no? Tú vas a hacer cosas en tu vida y si has hecho en la universidad y has construido en la universidad, vas a estar más preparado para una vida y para enfrentar la problemática que existe a nivel social, ¿no? Si es lo que quieres. Y aunque no lo quieras, no lo vas a poder evitar, mucho más en circunstancias como la que vamos a vivir. Aquí ella toca el tema del presente, lo que estamos viviendo en estos momentos tan difíciles y las consecuencias de ello. Plantea el papel de nosotros y nosotras en él y lanza la interrogante si nuestra universidad tendrá la capacidad de afrontar ello en torno a lo ya hablado. Finalmente nos da sus últimos puntos. Sí, claro. Bueno, en principio que disputar esta sensación común de que estamos bien, porque no estamos bien, hay que disputar esos sentidos comunes, hay que disputar el sentido común de que es normal pagar por un servicio público, porque cada vez que una persona lo normaliza, lo que está haciendo es poner su privilegio antes del bienestar de la comunidad, claramente.
cada persona que dice yo puedo pagar es básicamente una persona que dice sálvese quien pueda. Yo puedo salvarme, no me importas tú, ¿no? Y es bien egoísta, es bien triste ver eso de futuros profesionales que están estudiando para cambiar las condiciones de la sociedad, ¿no? Disputar el sentido común es bien importante, informarnos, actuar también, ¿no? Como te digo, las cosas no son fáciles en este momento, no lo van a hacer. Miramos países que supuestamente son países del primer mundo y etcétera, etcétera. En Estados Unidos está habiendo ahorita casi un 80% de desempleo. O sea, el mundo está en convulsión. ¿Qué pensamos de esto los estudiantes? ¿Qué nos vamos a plantear? ¿Qué vamos a construir a partir de esto? Yo creo que la tarea nos está quedando gigante, ¿no? Y específicamente con el tema de la gratuidad, creo que es algo que tenemos que luchar aún más porque se nos viene una generación con una vida mucho más dura y con una necesidad mucho más concreta. Yo veo nada más lo que sucede en San Marcos ahorita, los estudiantes que viven en provincia, que no tienen cómo ingresar a la universidad para poder vivir en la residencia, y pienso en todos los estudiantes de la horaria, cientos de estudiantes de la horaria que vienen de fuera de Lima y alquilan un cuarto y en este momento están seguramente luchándola muchísimo para poder comer siquiera, y creo que eso es como un enrostramiento de la realidad, de una realidad que digamos se ve más clara ahora, pero que era una realidad de todos los días. O sea, chicos que vienen con las justas y otra cosa más, no te olvides, el sistema de becas lo que hace justamente también es acrecentar esta desigualdad, porque la gente que tiene que mantener su beca tiene que sacarse la mugre estudiando y no puede hacer nada más que estudiar. Y esa es una forma bien maquiavélica de mantener a un sector del movimiento estudiantil apagado y dormido, para no perder sus becas, para no perder su única posibilidad de estudiar, ¿no? Por eso nosotros, al menos cuando nosotros hemos sido activa parte del movimiento estudiantil, siempre nos hemos opuesto al sistema de becas, ¿no? El sistema de becas sigue siendo una ruleta rusa en el cual hay un sálvese quien pueda y claramente no le vas a morder la mano a quien te da de comer. No te vas a mechar con el rector si tienes una beca, porque claramente la puedes perder, porque así son las cosas. O sea, el mundo no es justo. Entonces, por eso mismo necesitamos que todo sea para todos, no solamente para algunos, y por supuesto, ¿no? Mejorar las condiciones para que todos puedan estudiar es un tema, no, es una bandera que no solamente deberías tener cuando estás en la universidad, sino siempre, ¿no? Porque tiene que ver con democratizar la educación, que al igual que la salud es algo que no se debería ni poder ni comprar ni vender. Aquí se mencionan cosas interesantes para ser reflexionados, aspectos que pasaban piola antes de una manera alucinante. Se toca la realidad de otras universidades y otros sectores como la salud, en la que hoy en día se debe conseguir balones de oxígeno que bordean los 2.500 hasta los 3.000 soles. Situación que nos sume a la frase sálvese quien pueda. Gracias chicos por invitarme, y nada, a los estudiantes que se dieron el tiempo de escuchar este audio, yo igual les digo que me dijo a los estudiantes y sobre todo al movimiento estudiantil activo y organizado, hay necesidad de ser vanguardia, hay necesidad de ahorita plantear la problemática desde la claridad que podamos tener por el tiempo en que activamos. Y bueno, a mis compañeras molineras también decirles que también cumplen un rol súper importante. De hecho, yo no lo mencioné antes, pero nuestros gremios estudiantiles siempre han tenido participación de las mujeres, y de hecho en un rol súper importante y un rol siempre también de cuestionamiento, ¿no? Recordando que tenemos ahí muchas más batallas que dar. Lo digo de cachito porque me parece importante. Así que ahí a las compañeras muy buenas, un abrazo. Hoy día es el día del ingeniero, y la agraria lo ha puesto como ingeniero, a pesar de que ya se ha luchado para que los títulos universitarios salgan como ingenieras también, no solamente ingenieros. Así que se los dejo ahí también para que lo investiguen.
Un tema que cumple cerca de 30 años, siendo normalizado y tomado en segundo plano. Queda la cuestión planteada. ¿Hasta cuándo lo vamos a permitir? Lo dejo a ustedes. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. No se olviden de difundir la información. Fue un gusto y recuerda, la educación superior que renuncia a la idea liberal de cultivar el ser humano para ejercer funciones de ciudadanía y sobre todo que sea ante exigencias de las actuales épocas de ansiedad económica para enfocarse en el desarrollo profesional, por ejemplo, atenta contra la construcción de la democracia, ya que la hace menos reflexiva y crítica. Es una frase que les hago llegar, una frase célebre de Martha Nussbaum. Cuídense.